Buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero agradecer a la Universidad de Granada y en especial a Juan Baro, director de la cátedra Federico García Lorca, además de a María José Sánchez Monte y al Secretario de Extensión Universitaria, su amabilidad al cedernos gustosamente el Palacio de la Madraza y acogernos en este emblemático edificio. Por supuesto, estamos también muy agradecidos a Pedro Cerezo por su sabio prólogo y por acudir a esta mesa para hablarnos de Emilio y su obra. Y como no, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos esta tarde para homenajear a Emilio García Biederman, un profesor investigador muy querido en nuestra ciudad y estimado por la comunidad universitaria granadina. Para Ediciones Dauro siempre es un motivo de satisfacción presentar una obra literaria, pero en esta ocasión se trata de una publicación muy valiosa para nosotros: la reedición de los Proverbios y Cantares de Antonio Machado, un libro que salió al mercado en nuestro sello en el año 2009. La obra vio la luz gracias al buen hacer de José Rienta, anterior director de la editorial, y ahora el nuevo equipo, encargado de la sección de Dauro, ha querido homenajear al autor con un nuevo diseño de la cubierta, además de una nota de edición que mi querido maestro, don José Luis García Rúa, nos ha cedido para incluir en la contraportada del libro. Gracias, José Luis, por las emotivas y certeras palabras, por colaborar tan amablemente con la editorial y acompañarnos esta tarde tan especial para nosotros. Quiero señalar que, aunque hayamos dado un nuevo formato a la obra, se ha respetado íntegramente el texto original, tal y como fue publicado en vida del autor. Emilio José García Biederman, al que muchos recuerdan por su abierta sonrisa y el vuelo de su gabardina, nos dejó el primer lunes de septiembre de 2012. Fue un día muy triste para su familia, para sus compañeros y amigos, pero también para todos los granadinos que amamos la literatura y, por ende, a los humanistas que velan por el patrimonio cultural de nuestra ciudad y lo engrandecen. Recuerdo que estaba en la oficina aquella mañana de martes en la que leí en la red el triste comunicado. Supongo que, como a muchos granadinos, me cogió por sorpresa la desagradable noticia. Emilio era demasiado joven para que se le acabara su tiempo de vida y solo dejaba el consuelo de su obra y su labor docente e investigadora. No tuve la suerte de conocerlo personalmente ni de ser alumna suya, pero sí lo fui de su padre, don José Luis García Rúa. La primera vez que pisé un aula de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando inicié los estudios de Filología Clásica, fue para asistir a una clase de José Luis, Introducción al Pensamiento Clásico. No les contaré ahora, por no viene al caso, la inmejorable labor pedagógica que ha llevado a cabo en sus clases magistrales, pero sí resalto que es el profesor que más he admirado en mi paso por la facultad. José Luis García Rúa, catedrático emérito de la Universidad de Granada, es conocido, además de por su actividad como profesor, por su obra ensayística y especialmente por su activismo y espíritu de lucha. Anarquista humanista, fue el secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo y de la Asociación Internacional de los Trabajadores, entre otras muchas ocupaciones. En reconocimiento a su trayectoria y valía intelectual, se creó una asociación en Gijón, su ciudad natal, cuyo nombre es Aula Popular José Luis García Rúa. Ha creado escuelas y se ha convertido en símbolo para aquellos críticos que tienen, al igual que él, la esperanza en un mundo nuevo y mejor. También nos acompaña don Pedro Cerezo Galán, catedrático emérito de Historia de la Filosofía de la Universidad de Granada, además de honoris causa por la Universidad de Córdoba y, la próxima semana, también por la de Almería. Ha recibido el Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset de la Villa de Madrid, entre otros, y es además miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, del Club de Roma y del Patronato María Zambrano. Su producción investigadora cuenta con más de 60 libros y numerosos artículos sobre la historia del pensamiento español. Es especialista en autores como Ortega y Gasset, Unamuno, Zubiri, María Zambrano o Antonio Machado. Sobre este último destaca la obra Palabra en el Tiempo, Poesía y Filosofía de Antonio Machado, publicada por Gredos en 1975. La amistad que le une a José Luis y la pasión machadiana lo llevaron a prologar esta obra, ya que, como él mismo indica en el prefacio, parafraseando a Platón, los que son amigos de algo noble y bello acaban siendo amigos entre sí. Quizá por ese mismo motivo, Giselle y yo seamos hoy amigas. Ella vino a la editorial por amor a su padre y yo la apoyé en este proyecto por mi amor a las letras. Creo que esa amistad es el mejor regalo que me llevo de esta experiencia. Dulce, aplicada y detallista, amante del trabajo bien hecho, Giselle García Ípola ha seguido los pasos familiares
y es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada. A pesar de su juventud, tiene un envidiable currículo académico, docente e investigador. Así que estoy segura de que, al igual que su padre y su abuelo, algún día será catedrática de nuestra universidad. Gracias, Giselle, sin ti esta reedición no habría sido posible. Y quiero por último dar las gracias a Juan Carlos Rodríguez, director de la tesis doctoral de Emilio, que se ofreció a estar en la mesa hoy, aunque no ha podido hacerlo por motivos de agenda. En cualquier caso, sí participará en el homenaje que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de mayo, a las 12:30 de la mañana, en el aula García Lorca de la Facultad de Filosofía y Letras, donde además de él intervendrán Ana Carico Cuiña, vicedecana de Actividades Culturales e Investigación, Juan Antonio Moya, catedrático de Lengua de la Universidad de Granada, Pedro Cerezo y José Luis García Rúa. Le invitamos, pues, a que nos acompañen de nuevo el próximo lunes para recordar a Emilio García Wiedemann en honor a su memoria. Sin más, cedo ahora la palabra a Pedro, a José Luis y Giselle para que nos hablen de la trayectoria de Emilio y de lo que supuso para él la figura de Antonio Machado. Muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar yo este turno de palabra. Quizá, en primer lugar, por supuesto, agradecer a la editorial Dauro, a Mariana, como te he dicho en privado, ha sido un placer trabajar contigo, y agradecerle a Pedro Cerezo, al profesor Cerezo y a José Luis García Rúa, al profesor García Rúa. Tengo la suerte de conocerlo en los dos ámbitos a los dos, y bueno, agradecerle que desde el principio pues, han mostrado su interés por participar en esta reedición. Mi único mérito, pese a todas las flores que me quiera poner Mariana para estar aquí hoy, es simplemente que era hija de Emilio, una de sus dos hijas. Para mí uno de los mejores, de las mejores excusas, ¿no? Pero no académicamente, porque ya quisiera yo llegarle a la suela de los zapatos al profesor Cerezo o al profesor García Rúa, pero te lo agradezco igualmente, Mariana, no te preocupes. Cuando me dijeron que tenía que decir unas palabras sobre el libro que he leído, sobre el prólogo que leí, sobre las palabras de mi abuelo y sobre todas las reflexiones que a lo largo de la vida de mi padre, ¿no? Pues compartió con nosotras desde que éramos muy niñas, entendí que una persona que había cursado un solo curso, se había matriculado en primero de Filología Hispánica y salió huyendo para hacer ciencia política, algo tan raro como eso, pues era quizá la que mejor podía contar lo bueno que hay y que el profesor Cerezo y el profesor García Rúa os van a contar, estoy segura. Creo que de alguna manera la familia y sus hijas pues debemos contar lo que Machado significó para mi padre y de alguna forma qué le hizo engancharse esa figura, ya no solo en lo profesional sino en lo personal. Mi padre vivía Machado muy en el día a día. Mi padre explicaba su cotidianidad con muchas frases de Machado. Abordó el estudio de Machado, su tesis doctoral, sus investigaciones posteriores, desde la valentía y el compromiso que el autor le brindaba, ¿no? Él siempre entendió que, además del impecable trabajo técnico que hace desde el punto de vista lingüístico, y mi padre era un lingüista, aunque se acercó y se aproximó a la literatura, mi padre decidió, además cuando se divide en los departamentos de lengua y literatura, decidió conscientemente seguir perteneciendo al departamento de lengua, y su docencia la impartió fundamentalmente en lengua y en lingüística específicamente. Siempre se comprometió y fue muy honesto con la obra del autor y con su vida, ¿no? En ese sentido, además de su larga trayectoria en proyectos de investigación, además de abordar desde un punto de vista filosófico, teniendo en cuenta el contexto del autor, intentó leer más allá del Machado que plasmaba, lo dice a lo largo del libro. Hay una lectura que se puede hacer del autor plana, una lectura lineal, y luego hay un trasfondo que él siempre quiso, y este libro es un fiel reflejo de querer buscar el más allá y qué quería decir el autor con esto. Después se aproximó en su vida, y la vida académica de muchos de los amigos de mi padre, que además estáis aquí,
sabéis lo que son las carreras académicas, pues te lleva por ciertos lugares. Él se apasionó por la comunicación, por ejemplo, se apasionó por la opinión, estaba escribiendo un blog en sus últimos años de vida, participaba activamente como columnista en un periódico en esta ciudad, y bueno, de alguna manera lo que une a mi padre a Machado, lo que a mi padre le engancha de la figura de Machado, es como decía el propio don Antonio, como él se refería al autor, es que le dedicó muchas horas a meditar cuáles eran los enigmas del hombre y del mundo. Eso es algo constante en la obra de mi padre y en la obra, por supuesto, de Antonio Machado. No me quiero extender más y tampoco me quiero emocionar en exceso, pero de alguna manera mi padre... Me voy a costar un poco más, pero... A ver. Nos enseñó a luchar. Nos enseñó a no dar por perdida ni por ganada ninguna batalla. Y que a veces la mejor de la herencia que nos ha dejado, y ya no solo a sus hijas, sino a sus amigos, perdonadme que tengo un día un poco, es que a veces las batallas hay que darlas para perderlas, pero hay que darlas. Y eso creo que es lo mejor que nos ha dejado y que creo que es lo que mantiene vivo de alguna manera su vida y su obra. Y bueno, sin emocionarme ya más, simplemente pues, como decía, el impecable trabajo, el excelente trabajo que aborda desde el punto de vista de la lengua y desde el punto de vista de la filosofía, abordando al autor, no desmerece ni mucho menos su pasión por el hombre, por el mundo y por el devenir del ser humano. Muchas gracias. Querida Isel, querida Mariana, querido José Luis, queridos amigos y compañeros, quiero ante todo expresar el sentimiento paradójico que me embarga al ocupar esta mesa y que además se ha agudizado escuchando las palabras de Isel y el testimonio sobre la actitud combativa de su padre. Digo que es un sentimiento equívoco, paradójico, agridulce. Por un lado, alegre, porque se nos ha hecho este regalo de una nueva edición de un gran libro, Los Proverbios y Cantares de Antonio Machado, que tiene toda la pulcritud de la primera edición, pero que viene acompañada en portada de una fotografía de Machado y en la solapa de otra, de Emilio, ¿no? Con lo cual yo los uniré a mi iconografía particular, teniéndolos juntos, ¿no? Un libro absolutamente necesario, largamente esperado en la bibliografía de Antonio Machado, donde se ha tratado este tema, pero sin la focalización intensiva con que lo hace Emilio. Un libro tardo en aparecer, porque pasó mucho tiempo a la búsqueda de un buen editor. Por fin lo encontró en la editorial Dauro, que lo ha hecho, como digo, con una enorme pulcritud y que hoy nos lo devuelve pues, con una nueva cara, con un nuevo aspecto, ¿no? Yo me alegro por esto infinitamente porque supone que el libro primero ha sido bien recibido y refrendado, ¿no? Tanto por la crítica como por la apreciación del público. Pero al mismo tiempo es una impresión triste porque se convierte en un homenaje póstumo a un amigo y compañero muy querido y muy estimado, que se nos fue pronto, en plena madurez, cuando prometía frutos muy excelentes, de los cuales una buena prueba este libro, un libro también expresivo de una plena madurez intelectual y sentimental, ¿no? Sencillamente este es el libro que a mí me hubiera gustado haber escrito, ¿no? He hecho 2 libros sobre
Antonio Machado, he pasado muchas veces por los proverbios, como por un camino, como una senda frecuentada, como digo, en cualquiera de esos dos libros, y sin embargo nunca había reparado con la suficiente atención en los proverbios y cantares. De manera que este es el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Lo leía con una sana envidia y casi emulación, ¿no? Y creo que los profesores mayores, maestros en algunos casos, tenemos que dejar sitio para que otros detrás de nosotros puedan aventajarnos y superarnos. Bien, mi interpretación de este libro pues no deja de ser simpatética, ¿no? Decía Paul Ricoeur que todo hermeneuta tiene que atender en su actitud a una doble exigencia. De un lado, estar a la escucha de la palabra y de la intención del autor para que no se escape nada, y del otro lado también una actitud de sospecha para poder reparar también en los errores, etcétera, o desviaciones o de cualquier tipo que tenga el libro. Yo confieso que mi actitud ante este libro es de una hermenéutica absolutamente simpatética, ¿no? Porque comparto plenamente la tesis que en él se formula y comparto la actitud que la subyace en el comportamiento académico y público de Emilio García Vila. Como recordabas al comienzo, mi amistad con él, una amistad fundamentalmente intelectual, se ha forjado durante bastantes años en la lectura, el cultivo, el diálogo acerca de la obra de Antonio Machado. Por consiguiente, aparte de una dimensión subjetiva, como toda amistad, tiene otra objetiva, ¿no? Que es justamente en este interés por el pensamiento machadiano y sobre todo por esa actitud de vivir alerta, de ilustración ágil, sutil, que practicó siempre Antonio Machado, de vivir alerta con conciencia vigilante en cualquier situación social y coyuntura de la vida. Pero además de esta amistad, que en este caso está reforzada por la amistad que tengo a José Luis García Rúa, que es amistad de muchos años y muy entrañable por consiguiente, está, como decía antes, que yo comparto plenamente la tesis que aquí se defiende y que lamento no haberla yo podido defender antes, ¿no? Que el centro de gravedad de la obra de Antonio Machado está en sus proverbios y cantares, que en ellos está un poco el núcleo de toda la metafísica del poeta, a la que aspiraba Antonio Machado, en contraposición con las metafísicas filosóficas oficiales, que en ellos encontramos una clave para entender de modo distinto la evolución intelectual de Antonio Machado, y que además en ellos se nos da un poco la clave para poder comprender los apócrifos, que es una expresión cifrada del pensamiento del poeta, ¿no? Por consiguiente, si queremos introducirnos en la arquitectura del pensamiento de Antonio Machado, no hay un camino más directo e inmediato que la consulta de estos proverbios y cantares. Emilio sitúa a Machado entre la literatura y la filosofía, entre la lírica y la meditación, en ese doble tono que tiene todo el pensamiento de Machado desde el principio, ¿no? En ese ir del símbolo poético a la reflexión filosófica que le subyace, o ir de la intuición de carácter filosófico a la búsqueda del símbolo o de la metáfora poética en que poder expresarlo, ¿no? Camino de ida y vuelta de lo uno a lo otro que trazó Machado y que anduvo constantemente a lo largo de su obra, y que son una prueba de lo que se ha llamado la autorreflexión completa e integral del pensamiento de Machado. Este ir de la lírica a la filosofía, de la imagen al concepto, y volver sobre él. A través de este camino, Machado va trazando no solamente una filosofía de la frontera, sino una
lírica o una obra literaria que tiene una pretensión de reflexión omniabarcadora de todos los registros humanos, ya sea éticos, poéticos, metafísicos, religiosos, sociales, etc. Conviene tener presente que la obra de Machado partió radicalmente de una voluntad de conciencia, ¿no? Como escribió muy tempranamente una carta a Miguel de Unamuno: los poetas tenemos que superar, le decía, nuestra vanidad ensoñadora, tenemos que romper con duros golpes de lanza todo nuestro intimismo, tenemos que abrirnos a la realidad y soñar despiertos. Venía a reconocer a Miguel de Unamuno. Y realmente ahí está esa vocación de conciencia, de penetración, de clarividencia, en suma, de ilustración, una ilustración a través de la metáfora poética y de la reflexión filosófica que anima todo el pensamiento de Antonio Machado. Por consiguiente, era fundamental ir a estos proverbios y cantares para situarse en la médula misma de la obra de Antonio Machado. Los proverbios es la cuerda, por así decirlo, la cuerda que sigue toda una tradición sapiencial, meditativa, de un gran prestigio, incluso por encima de la tradición filosófica propiamente dicha, porque el registro sapiencial tiene más envergadura y complejidad y profundidad que la misma reflexión metafísica, ¿no? Había que apurar esta cuerda de los proverbios para de esta manera tener un pensamiento integral del humano, o para poder hacer aquellos poemas del eterno humano, que de algún modo fue el objetivo que se trazó Machado, tal como lo expresa en el prólogo a su obra completa en 1917. Y el cantar nos da la otra cuerda, la cuerda del sentir, es decir, la cuerda que explora todas las sensibilidades de la canción popular para ir insuflando en ellas pues, el pensamiento, una destilación del pensamiento moral, político, religioso, social, etcétera, etcétera. Y ambas cuerdas arraigan en lo radical humano, tal como Machado lo entendía en el folclore. En el folclore, lo que él llamaba la lengua madura de ciencia y conciencia, ¿no? En la lengua que da la cantera, el humus de toda gran inspiración creadora, ¿no? Hay que volver a esa lengua para continuamente inspirarse en ella y prolongar el sentir y el pensar que en ella se ha acuñado, ¿no? De modo que esta era la vía que ensayaba Machado para arraigar en este fondo eterno de lo universal humano, la doble vía del canto, la meditación, la sentencia y el cantar popular. Lo cual permite una doble apertura del pensamiento de la obra de Machado, que el propio Machado la consignó hacia afuera, es decir, hacia el mundo objetivo, pero como mundo compartido, como mundo que se hace en común, hacia adentro, no hacia el intimismo simbolista de soledades, en parte de soledades, sino hacia lo que podemos llamar los universales, como lo llamó el propio Machado, los universales del sentimiento, que también son universales del pensamiento. Decía también que el atender a los proverbios nos da una clave para comprender la evolución de Antonio Machado. Emilio acepta esta evolución, pero la abrevia y la anticipa de alguna manera, haciendo ver cómo la cuerda meditativa, sentenciosa, es consustancial con Machado casi desde el primer momento. Él indica algunos versos de Soledades, que había que entenderlos ya como un preludio de la cuerda sentenciosa, y desde luego los primeros proverbios están editados en el año 1909 en la revista La Lectura, ¿no? En la cual toda la literatura que se venía haciendo
comenzando en Campo de Castilla, una nueva singladura del poeta hacia lo dramático objetivo del mundo social, había que anticiparla hasta el año 1909. Pero si seguimos el rastro de esa cuerda sentenciosa en los poemas de Soledades, entonces habría que reconocer, como viene a decir Emilio, que ya desde el principio estaban sonando conjuntamente ambas cuerdas, la lírica y la meditativa. Lo cual además es muy comprensible, ¿no? Es muy comprensible porque Machado no solo pretendía este ir y volver de lo uno a lo otro, sino, a ser posible, captar unitariamente ambas voces. Es decir, situarse en el instante originario de una voz que no es ni solo poética ni solo filosófica o meditativa. Esa era un poco la pretensión que tenía Schlegel de situarse en ese punto originario de la palabra humana que todavía antecede la división entre lo poético y lo filosófico. Ese punto es un híbrido de sentir y de pensar, ¿no? Y por supuesto, por ser un punto radical, tiene que arraigar en estas profundidades del universal humano. De modo que se nos anticipa todo el esquema de la evolución de Antonio Machado y se presenta al otro aire como una progresiva interiorización. Por lo tanto, sí se abandona un cierto intimismo, pero sin embargo continúa ese trabajo, por un lado, de clarificación y autentificación existencial, y por otro lado, de interiorización hacia los universales del sentimiento y del pensamiento. En esta primera introducción que hace Emilio, en la primera parte de la obra, es una larga presentación de lo que suponen los proverbios y cantares de la obra machadiana. Él se ciñe obviamente pues, a la primera colección de los proverbios, tal como aparece en Campo de Castilla, aunque como digo, ya habían sido precedidos algunos de ellos, y en la segunda edición de Proverbios, aumentada, corregida, en nuevas canciones. Y en ella estudia hasta qué punto, yo creo que esto es muy importante, subrayar este punto, porque quizás sea uno de los más atrevidos de su tesis, pero a mí me parece también de los más sustanciosos, ¿no? Hacer ver cómo en la primera colección de Proverbios, por consiguiente la que aparece en Campo de Castilla, Machado se abre a el tema de su tiempo, su mundo histórico, y por consiguiente a todo eso que conocemos como la decadencia del fin del siglo, que barruntaba ya el nihilismo que iba a tener una expresión filosófica en el pensamiento de Schopenhauer y de Nietzsche. Por consiguiente, los tonos del pesimismo, del escepticismo, del absurdo, de la bestia paradójica que es el hombre, todo eso eran apuntes ciertamente antropológicos, pero que trataban de algún modo de reflejar ese tiempo histórico que le tocó vivir, de tal manera que formaban una meditación poética, ¿no? Pero de su propio tiempo histórico, ¿no? Y yo creo que en esta meditación se nos da, como decía antes, pues un anticipo del decadentismo del fin de siglo, ¿no? Más que decadentismo, yo diría que el nihilismo como una estación filosófica en el fin de siglo, ¿no? Pero a la luz de esta lectura, la segunda colección de Proverbios y Cantares en 1924, es decir, la que corresponde a Nuevas Canciones, habría que verla como una respuesta machadiana a esa problemática suscitada en los primeros proverbios. Como una respuesta, claro, de poeta, de pensador, ¿no? Como una respuesta filosófica en sentido estricto, ¿no? Y una respuesta que tiene básicamente a dos cuerdas: la filosofía de la intersubjetividad, la filosofía dialógica de la intersubjetividad y la filosofía y el sentimiento de la comunidad humana, ¿no? Insisto que ver estas dos caras, ¿no? Ver los proverbios y los cantares de alguna manera en este diálogo interno, ¿no? De tal manera que uno expresa
su vivencia de su mundo histórico y el otro busca de algún modo, sondeando al hombre, responder a él, me parece que es otro de los grandes aciertos de esta excelente obra, ¿no? Igual que el modo de su composición, propio de una edición crítica, hubiera podido ser, si hubiera empeñado Emilio y la propia editorial Dauro, una edición crítica, ¿no? Porque en él hay la amplia introducción justificativa del tema y luego un análisis que yo llamo, o he llamado, de orfebrería hermenéutica, un análisis de cada uno de los proverbios, en su composición, en sus variantes, en sus imágenes, en su interpretación, etcétera, ¿no? De tal manera que, leyendo lo uno y lo otro, y yendo también de lo uno a lo otro, podemos sondear perfectamente todo el pensamiento de Antonio Machado. Desde al principio, este es un libro necesario en la biografía machadiana. Es un libro además oportuno, citablemente necesario, porque subraya la actualidad de esa indeclinable vocación de Antonio Machado hacia la conciencia, hacia un compromiso humano, hacia la vida alerta, y es, además, en lo que concierne a sus amigos y compañeros, la obra de madurez de un gran profesional. Indirectamente, como en todo gran retrato, aquí se nos pinta, indirectamente, aparece también el rostro de Emilio, por eso me ha parecido muy bueno que lo veis aquí, porque en esta obra, indirectamente, a través de Machado, nos aparecen rasgos muy específicos del rostro humano de nuestro querido amigo. Al que yo llamaría un alma bella. Un alma bella en el mejor sentido de la palabra. Es decir, un alma noble de sentimientos y a la vez combativa, diamantina en su convicción y en la fortaleza para defender su convicción, y al mismo tiempo con una enorme elegancia de estilo personal, de estilo de convivencialidad. Yo creo que este era Emilio y este es el que de algún modo cabe adivinar entre líneas leyendo esta obra. De tal manera que en el libro nos deja una buena memoria de él, es un gratísimo recuerdo de lo que fue Emilio y gracias a él podemos pensar que no todo muere cuando alguien muere. Muchas gracias. Bueno, me han encasquetado, mejor dicho, el terminar. Lógicamente era el compañero Pedro el que tenía que haber hecho este redondeo magnífico que acaba de hacer, para no dejar el mal sabor de boca de las palabras mías. Yo advierto que voy a decir muy poco, hablar muy brevemente, sobre todo ocupándome de dos temas que me han llamado la atención, que es el tema del empobrecimiento en Machado y también de alguna manera aportar algo posterior a toda la bibliografía que pudo haber consultado Emilio sobre filosofía y poesía, la relación de esta transición de ida y vuelta de lo poético a lo filosófico y viceversa. Respecto a lo primero, me parece bien leer parte de la carta que escribió Antonio Machado a Unamuno en 1903,
donde empieza ya a distanciarse, se veía claro el distanciamiento de todo lo que puede significar un arte en el sentido de artificio. Dice, empiezo a creer, aún a riesgo de caer en paradojas que no son de mi agrado, que el artista debe amar la vida y odiar el arte, lo contrario de lo que he pensado hasta aquí. Esto ya nos da una pista de por dónde tan tempranamente Antonio Machado está un poco descontento de su hacer propiamente lírico-poético, entendiendo que no es precisamente ello lo que le satisface plenamente. Se nota también en un artículo publicado en El País en 1904 a propósito del libro Arias Tristes de Juan Ramón Jiménez, donde dice también lo siguiente: de todos los cargos que se han hecho a la juventud soñadora, en cuyas filas, aunque indigno, milito, yo no recojo más que dos. Se nos ha llamado egoístas y soñolientos. Sobre eso he meditado mucho y siempre me he dicho, si tuvieran razón los que tal afirman, debiéramos confesarlo y corregirnos, porque yo no puedo aceptar que el poeta sea un hombre estéril, que huya de la vida para forjarse quiméricamente una vida mejor en que gozar de la contemplación de sí mismo. Y he añadido, no seríamos capaces de soñar con los ojos abiertos en la vida activa, en la vida militante. ¿Acaso entonces echáramos de menos en nuestros sueños muchas imágenes? Y tal vez entonces comprendiéramos que estas eran las formas de nuestro egoísmo, quizá de nuestros remordimientos. Bien, los primeros proverbios y cantares aparecen, los hace Antonio Machado entre 1907 y 1909. Pero a partir de ello se da una evolución continua en el sentido de abundar en esa voluntad de suprimir, de crear una especie de actitud antipersonalista donde lo propiamente íntimo se viera completado por una salida al exterior e incluso se viera un poco anulado en esta salida al exterior, en esta visión de un mundo nuevo que es el al que él quiere realmente acceder, como se nos expresa en los proverbios y cantares. Es una evolución permanente y constante que desde el 1907-1909 a 1912, en los campos de Castilla, se da también más marcadamente esa voluntad de objetividad, esa voluntad de salir de sí mismo hacia la objetividad, de huir de sí mismo como aquel que vive en un puro mundo de símbolos y de imágenes que de alguna manera se recrea y que busca un poco no solamente la objetividad por verse completado a sí mismo en el otro, sino encontrar en el otro justamente como parte de sí mismo, como la parte o una de las partes sustanciales que constituyen el yoga. Prosigue más la evolución en 1917 con poesías completas, donde
aparecen ya tres hechos importantes, alguno más tardío, que son decisivos en este proceso evolutivo de Antonio Machado. Uno es la muerte de su mujer, su joven mujer Leonor. Otra es su traslado a Baeza, que le hace tomar contacto de nuevo con el paisaje andaluz y con la importancia que en el ámbito andaluz se concede al folclore, y lo que le lleva más tarde a interesarse por la filosofía en sí misma, no ya solo, digamos, por la tendencia a una mayor profundización en el ámbito filosófico, sino por el conocimiento concreto de lo que el pensamiento filosófico significó y significa en su desarrollo. Aquí es donde se observa ya un proceso de radicalidad de Antonio Machado. En esta evolución, Antonio Machado radicaliza su crítica de la posición anterior y a la vez la del mundo que va él mismo conociendo en la medida en que se produce la evolución dicha. En 1919 hace un prólogo a Soledades, Galerías y otros poemas, donde aparece esa voluntad de Antonio Machado en el sentido crítico, radical, negativo. En la página 52 podemos ver claramente reflejada esta radicalidad. Se trata en la página 92, en la página 52, quiero decir, de la referencia a los tiempos que siguieron inmediatamente a la guerra del 14. Estamos en el año 1919 y el Nuevo Mundo es algo que para él trae una gran esperanza y a la vez encierra una gran crítica de lo que ese viejo mundo deja atrás. La nueva esperanza es la de los nuevos poetas, la de la juventud que accede al campo de la historia, en la que él confía que puede traer consigo un mundo nuevo, que puede renovar absolutamente el mundo. Pero es importante el señalar lo que dice para ver su radicalidad. Dice: los defensores de una economía social definitivamente rota seguirán echando sus viejas cuentas y soñarán con toda suerte de restauraciones. Les conviene ignorar que la vida no se restaura ni se compone como los productos de la industria humana, sino que la vida se renueva o perece. Es decir, hay aquí, como se ve, una ansia de renovación radical. No valen medias tintas, no valen reformas. La vida hay que renovarla de arriba a abajo, y si no, no se llega a aquello que se pretende hacer. Bien, en la misma página 52 ya encontramos también más claramente cada vez lo que Antonio Machado va pidiendo dentro de esa evolución que él ansía o que él representa. Respondiendo a un cuestionario planteado por Rivas Sherif sobre qué es el arte, responde. Pregunta Rivas Sherif qué debemos hacer, y Machado dice: yo por ahora no hago más que folclore, autofolclore o folclore de mí mismo, entendiendo que folclore es sabiduría popular. Mi próximo libro será en gran parte de coplas que no pretenden imitar la manera popular, que es inimitable en sí misma, insuperable,
aunque otra cosa piensen los maestros de retórica, sino coplas donde se contiene cuanto hay de mí en común con el alma que canta y piensa en el pueblo. Así creo yo continuar mi camino sin cambiar de rumbo. Esta es la posición que aparece en 1919 y en 1920 hay algo ya definitivo porque choca con aquellos maestros de retórica o con aquellos, digamos, enamorados, vamos a decirlo así, de la lírica en el sentido simbolista de la palabra, donde un hombre como Dámaso Alonso, por ejemplo, le hace la crítica que dice: Machado cambió por cobre filosófico buena parte de su oro poético de ayer. Esto es precisamente algo de lo que yo quería tratar, para ver un poco en qué consiste o qué características tiene el empobrecimiento de Antonio Machado. En primer lugar, ya en el verso mismo Antonio Machado dice: poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Bien, parece que Dámaso Alonso toma esto al pie de la letra y simplemente lo aprovecha para decir, o para hablar, digamos, de un menosprecio de la literatura machadiana posterior a la literatura, digamos, a toda la tradición lírica que Machado había representado. Bien, hay referencias a esta situación, a esta estructura diferente, esta diferenciación de estructura entre poesía y filosofía. Dice, por ejemplo, en alguna parte, no tengo aquí consignado el número de la página, pero dice: los grandes poetas son metafísicos fracasados, mientras que los grandes filósofos son poetas que creen en la realidad de sus poemas. Este es el Antonio Machado posterior, el Antonio Machado de los proverbios y cantares propiamente dichos. Insiste, pues, Machado en la negación del arte como artificiosidad. Y ya Machado, en esta época sobre todo, pone claramente de relieve la importancia que concede a la sentencia y al silencio como formas expresivas. Condena, pues, todos aquellos que han maltratado la palabra, dice él, aquellos que la han sometido a tortura hasta vaciarla del ser. Machado, y en esto voy a leer la página 92 sobre todo, va siendo consciente de esa pobreza en la que va quedando. Pero parece que si se dice así, me voy quedando pobre, parece que uno va entrando en una situación negativa con relación a otra positiva anterior. Y es justamente todo lo contrario. Si vemos en la página 92 claramente lo que Emilio entiende cómo es propiamente y qué hay en el fondo de ese empobrecimiento de Machado. Hay en efecto estas afirmaciones de Machado: me voy quedando pobre, ya no me queda nada. Y hombres, maestros de retórica, profesores de literatura como Dámaso Alonso,
entienden que esa pobreza es haber perdido la vena lírica que él había altamente representado. Dice Emilio en esta parte de su obra: en párrafos anteriores hicimos ciertas alusiones a un determinado empobrecimiento sentido por el poeta en el campo de la sensibilidad y de la capacidad poética. En coplas mundanas no está claro si lo sentido como pobreza le viene de la conversión del oro de la moneda en cobre, pues al cabo ha cambiado el primero en el segundo, lo que quiere decir que ha ganado en extensión lo que ha perdido en intensidad. Realmente la moneda de oro tiene un valor determinado, pero cada monedilla de cobre tiene también otro valor, y el conjunto de las monedas de cobre en que se cambia la moneda de oro debe tener por resultado el mismo valor. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el fenómeno, digamos, resultante de esta situación? Sencillamente que si Antonio Machado Lírico escribía para un círculo muy restringido de personas con una sensibilidad especial que conocieran, que valoraran esa forma de poesía, cuando ha cambiado o ha pasado, digamos, del oro al cobre, ha ganado en extensión. Es decir, su forma de escribir, su forma de hacer poesía es conocida popularmente, o por lo menos tiene todas las características por las que el pueblo puede llegar a entender que hay algo suyo en aquello que Machado escribe. Ha cambiado su oro para convertirlo en cobre, repartirlo entre la gente para darse a los demás. Quizá junto a estas expresiones como «Señor, ya me quitaste lo que más quería», encontramos en él, no muy frecuentemente, es cierto, pues no es Machado ninguna plañidera, alusiones a su pobreza progresiva. Me voy quedando pobre, ya no me queda nada, se escucha en Machado. Expresiones que no denotan autocompasión, sino una especie quizá de franciscanismo soterrado. Entiende Machado, gran admirador de Tolstoy, que lo mismo que el conde ruso reparte sus tierras entre los campesinos, él debe dar el único caudal que tiene, el caudal de su poesía, y añade, lo mismo que aquel volatinero que hacía a la Virgen regalo de lo único que tenía, que eran sus volatines mortales, en uno de los cuales murió el volatinero, claro. Es tan patético, dice Emilio, tan patético y conmovedor todo lo machadiano, que en una lectura como esta no disuena aquello de los proverbios y cantares de Campos de Castilla. El verso es este: tu alcancía, antes que el tiempo la rompa, se irá quedando vacía. Y no solo no disuena con esto, sino que nos apoya en lo dicho, a la vez que afirma nuestra sospecha de que el comienzo, o quizá el anuncio de la evolución machadiana hacia el tú y hacia la objetividad, es bastante anterior a Campos de Castilla. No disuena, decimos, con lo dicho en aquel consejo que aparece ya en Soledades y que además, según sepamos, representa la primera ocasión en la que aparece la relación moneda-alma. El verso es este: moneda que está en la mano, quizás se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Bien, con esto me ha llamado la atención, he querido
ponerlo un poco de relieve, porque pienso que la evolución poética de Machado no es solo una evolución poética, es una evolución personal, es un cambio de orientación en la vida, es una valoración distinta de lo que la vida es y sobre todo de lo que el arte debe ser. Hay, por lo tanto, eso que un poco Emilio apunta, hay una especie de franciscanismo en este empobrecimiento voluntario de Antonio Machado. La otra parte, la del otro texto, tema que quisiera ver, es un poco y lo digo en apoyo de los argumentos de Emilio en este libro sobre el tránsito machadiano, la relación poesía-filosofía. Me parece bien traer la colación, a propósito de esto, el contenido del llamado primer programa del idealismo alemán. Bien, quiere decir que en Alemania se da, en este tránsito al que yo aludo, el mismo problema de la salida del yo al tú, entendiendo la relación poesía-filosofía. Solamente que, como en Alemania hay una gran tradición de filosofía, como en Alemania, digamos, la filosofía tiene un prestigio alto, el cambio equivalente al que propone Machado será el de la transformación de la filosofía en algo que pueda ser parecido a lo poético. Bien, a propósito de esto, con esto quiero decir que parece que el problema, el fenómeno que se produce en Alemania es el fenómeno inverso al de Machado, pero en realidad la finalidad es la misma. Quiero aludir con esto a un párrafo, una determinación marxista, no está aquí. Hay un hombre alemán, se llama Rüdiger Safransky, que escribe una obra, Romantik, eine deutsche Affäre. Está traducido con el título de El romanticismo, una odisea del espíritu alemán. Es una obra publicada en Tusquets, en Barcelona, en 2012, el año antepasado. Sí. Bien, en esta obra de Rüdiger se nos da noticia de un texto de 1797 que pasa desapercibido, que desaparece prácticamente de los papeles al alcance de los conocedores de la cultura, y que en 1927, por lo tanto daros cuenta la distancia que hay. Algunos dicen, Daniel Innerarity, por ejemplo, piensa que es 1917. Pero en fin, de todas maneras, un gran lapso de tiempo transcurre sin que se conozca el contenido del texto. Bien, pues en este texto, que después, posteriormente, se dice primer programa de un sistema del idealismo alemán. Primer programa de un sistema del idealismo alemán. Se trata de un texto
que Rüdiger, no solamente él, sino también en general en Alemania, atribuyen a Hölderlin, Schelling y Hegel por igual, aunque la preferencia fundamental es encomendarla a la autoría de Hegel. Bien, estos tres hombres eran en su juventud muy amigos. Esto es un hecho real. Se reunían, bueno, se siguieron reuniendo, pero en principio, cuando estalló la Revolución Francesa, empezaron ya reuniéndose a la orilla del Mosela, sobre todo cada centenario, para el aniversario, quiero decir, para festejar el nacimiento de la Revolución Francesa. Bien, después terminan separándose, terminan reñidos en general, y ha lugar también a sospechar que su afición o su valoración de la Revolución Francesa no era total y no era, en fin, no carecía, digamos, de alguna referencia limitativa